Un saludo muy cordial, mis queridos amigos, apreciados hermanos y hermanas. Muchas gracias por sintonizar nuestro programa Me Gustaría Saber. Quiero mencionarles que este programa es de preguntas y respuestas. Ustedes nos envían las preguntas, nosotros hacemos la investigación y entonces en el aire respondemos las preguntas. Así que queremos que por favor envíen sus preguntas sobre la Biblia, y nosotros haremos todo lo posible por darle respuesta a esas preguntas. Ahora, se estarán preguntando a dónde mandar las preguntas. Ahí está en la pantalla, tv@zoomtv.org. Nuevamente, tv@zoomtv.org. Ahí nos llegarán las preguntas y entonces en uno de los siguientes programas vamos a responder a esas preguntas. Ahora, hoy tenemos una pregunta muy interesante. Se basa en Lucas 16:16. Y la pregunta dice así: Pastor Bor, la Iglesia Adventista del Séptimo Día cree que Dios le dio el don profético a Elena White. Pero ¿cómo podemos explicar que ella recibió el don profético cuando en Lucas 16:16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan? Y aquí se refiere específicamente a Juan el Bautista. Entonces dicen, claramente Lucas 16:16 declara que los profetas fueron hasta Juan. Es decir, después de Juan el Bautista no hay más profetas. ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Bueno, hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, lo que refuta esta idea de que no va a haber más profetas es el hecho de que la Biblia nos dice claramente que el don profético iba a existir después de Juan el Bautista. El ejemplo más patético es Juan el Apóstol. Juan el Apóstol escribió bajo inspiración del Espíritu Santo el libro de Apocalipsis. Claramente Juan fue profeta. Este versículo que acabo de leer, que son palabras de Jesús, dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Jesús está hablando estas palabras alrededor del año 30 de la era cristiana. Juan, el profeta que escribió Apocalipsis, está escribiendo probablemente en el año 95, 96 de la era cristiana. Es decir, han pasado más de 60 años. Y sin embargo, Juan es un profeta después de lo que dice Lucas 16 y el versículo 16. Así que desde un comienzo podemos saber que esta expresión, la ley y los profetas eran hasta Juan, no significa que no iba a haber más profetas después de Juan el Bautista. Ahora, necesitamos entender en realidad que la expresión ley y los profetas se refiere a las escrituras en general. Los judíos dividían a las escrituras en tres partes. La primera parte, la Torá, que son los escritos de Moisés. La segunda parte, los Nevi'im, los profetas. Y en tercer lugar, los Ketubim, que son las escrituras, el resto del Antiguo Testamento. Así que cuando Jesús dice la ley y los profetas, no está hablando de que no va a haber más profetas en la iglesia, sino que sencillamente está diciendo que el Antiguo Testamento, la ley, los escritos de Moisés y los profetas terminan cuando el Señor Jesucristo viene, y entonces empieza el Nuevo Testamento. Vamos a notar algunos versículos a donde el Señor Jesucristo usa esa expresión, ley y profetas, y también los salmos o los escritos. Vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, San Lucas el capítulo 24, y comenzando en el versículo 25. Aquí Jesús le va a hablar a dos discípulos o seguidores de él, no de los 12, sino seguidores de él, que iban en camino a Emaús, a un pueblo que queda cerca de Jerusalén. Y ellos van chasqueados porque Jesús ha muerto. El que ellos creían que era el Mesías ha muerto y han pasado 3 días. Y para ellos ya no hay esperanza. Jesús llega hasta donde están ellos caminando y empieza a caminar con ellos. Y les dice, ¿sobre qué
han estado hablando ustedes? Y ella dice, pues, eres tú la única persona que no sabe cuál es la noticia del día, de que el Mesías ha sido muerto en Jerusalén. Y nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y entonces Jesús comenzó a explicarles por qué habían quedado chasqueados. Note lo que dice el versículo 25 de San Lucas 24. Entonces Él les dijo, Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y luego dice en el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahí están las tres divisiones del Antiguo Testamento entre los judíos. La ley, comenzando desde Moisés, que es la ley de Moisés, y siguiendo por todos los profetas, los Nevi'im, les declaraba en todas las escrituras el Ketubim, lo que de él decían. Más adelante se encontró con los discípulos, con los 11 que quedaban, porque Judas apostató. Se encontró con los 11 en el aposento alto en la noche de la resurrección. Y quiero que noten lo que dice en San Lucas, nuevamente el capítulo 24 y el versículo 44. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Noten nuevamente tres divisiones. Salmos es parte del Ketubim. Así que dice, la ley de Moisés, que es la Torá, en los profetas, los Nevi'im, y en los salmos. Así que Jesús, cuando dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan, no significa que después de Juan no hay más profetas. Sencillamente significa que el Antiguo Testamento cerró con el ministerio de Juan el Bautista y él introduce el periodo del Nuevo Testamento, que es cuando Jesús llega para desempeñar su ministerio. Hay abundancia de testimonio en el Nuevo Testamento de que hubo profetas en la iglesia primitiva, después que Jesús habló las palabras de Lucas 16 y el versículo 16. Notemos, por ejemplo, en el libro de Efesios, el capítulo 4. Efesios, el capítulo 4. Y vamos a leer empezando en el versículo 11, y Pablo está escribiendo mucho después de la muerte del Señor Jesucristo y de su resurrección. Dice en el versículo 11, y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjense entonces, ¿qué constituyó Jesús en la iglesia? Constituyó apóstoles, constituyó profetas, ¿ve? Que sí hay profetas en la iglesia después de lo que dice Lucas 16:16, a otros evangelistas, a otros pastores y otros maestros. ¿Con qué propósito? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, Dios colocó estos dones en la iglesia para que su pueblo no fuese engañado por impostores. Lo que quiero que noten aquí es que el don profético existía después que Jesús dijo, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Ahora, quiero que vayamos un momento a Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17. Apocalipsis 12 lleva una trayectoria. No tenemos tiempo en esta respuesta de trazar todo lo que contiene Apocalipsis 12, pero les voy a resumir.
Apocalipsis 12 comienza con una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona que tiene 12 estrellas. Esa mujer, cuando Juan la ve, representa la iglesia del Antiguo Testamento, porque el bebé todavía no ha nacido y el bebé es Jesús. Entonces la mujer da a luz a Cristo Jesús. Ahí comienza el Nuevo Testamento. Es decir, primero se presenta la iglesia del Antiguo Testamento, luego entonces nace Jesús, comienza el Nuevo Testamento, y entonces dice en el versículo 5 que Jesús se le escapa al dragón que lo quiere matar, porque Satanás a través de Herodes trató de matar a Jesús, se escapó y ascendió a Dios y a su trono. Después de eso dice que la mujer iba a huir al desierto, la iglesia iba a huir al desierto por 1260 años. Y después de los 1260 años, Dios iba a levantar en la iglesia nuevamente el don profético. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Dice en Apocalipsis 12, 17, y esto tiene que estar ocurriendo después de 1798, porque el dominio del papado por 1260 años terminó en 1798 con el cautiverio del Papa Pío VI. Dice allí en Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Una mejor traducción sería contra el remanente de la descendencia de ella. ¿Y qué características tiene este remanente final después de los 1260 años? Dice, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este versículo identifica a un remanente después de 1798 que iba a tener el testimonio de Jesucristo y además guardar todos los mandamientos de Dios. Ahora, ¿qué son los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Dios son los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo del capítulo 20. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que el remanente final iba a enseñar que se deben guardar todos los mandamientos de Dios, incluyendo el mandamiento del sábado, que dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Así que Apocalipsis 12, 17 nos dice que el remanente final iba a guardar los mandamientos de Dios, pero tenían otra característica. Tenían también el testimonio de Jesucristo. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? ¿Será que Dios iba a levantar en la iglesia nuevamente el don profético después de los 1260 años? Absolutamente, eso es lo que enseña la Escritura. Noten Apocalipsis 19 y el versículo 10. Apocalipsis 19 y el versículo 10. Aquí se le aparece un ángel a Juan. No es un ángel, no es un ángel como el arcángel Miguel, es un ángel común y corriente. Posiblemente era Gabriel el que tomó el lugar de Lucifer cuando Lucifer cayó del cielo. Pero se aparece un ángel a Juan y es un ser tan majestuoso y glorioso que Juan siente el deseo de adorar al ángel y se postra delante de él. Vamos a leer. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, es decir, no me adores. Yo soy consiervo tuyo. Juan dice, yo soy consiervo tuyo con el ángel. Y ahora escuchen, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Yo pregunto entonces, ¿qué es lo que tienen los hermanos de Juan? Los hermanos de Juan tienen el testimonio de Jesús. Juan y el ángel son consiervos porque ambos están para servir la voluntad de Dios. Los hermanos de Juan tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo que tienen los hermanos de Juan? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, la iglesia al final iba a tener el don de profecía, porque el testimonio de Jesucristo que leímos en Apocalipsis 12, 17, aquí se define como el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía.
Así que los hermanos de Juan tienen el espíritu de profecía. Pero vamos a un texto que lo explica aún más. Apocalipsis 22 y el versículo 8 y 9. Apocalipsis 22 y el versículo 8 y 9. Es una escena similar. Aquí nuevamente se aparece el ángel a Juan. Parece que es tan majestuoso y glorioso que Juan está tan impactado que siente deseo de adorar al ángel. Dice en el versículo 8, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, igual que el que acabamos de leer, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, el ángel dice, yo soy consiervo tuyo, Juan, y con, ¿qué? Y con tus hermanos, los profetas. En el 19:10 los hermanos de Juan tenían el testimonio de Jesucristo. Aquí dice que los hermanos de Juan son profetas. El testimonio de Jesucristo es tener un don profético. Entonces yo pregunto, al final de la historia, ¿iba a tener el pueblo remanente de Dios en su medio el don de profecía? Apocalipsis 12, 17, 19, 10 y 22, 8 y 9 indican que la iglesia verdadera al final de la historia iba a tener en su medio el don profético. Mucho después que el Señor Jesucristo dijera, la ley y los profetas son hasta Juan. Así que la iglesia adventista tiene razón al decir que el don profético existe después de la era apostólica. También tenemos razón en decir que Elena White tenía el don profético. Recibió muchas visiones, recibió muchos sueños, dio mucha instrucción a la iglesia, dio instrucción en cuanto a eventos finales. Para los que están viendo que tal vez no son adventistas del séptimo día, quiero animarlos que lean un libro en particular, el libro El conflicto de los siglos. Si ustedes no tienen ese libro, mándenos un correo electrónico o llámenos por teléfono y con mucho gusto le vamos a enviar un ejemplar completamente gratis del libro El conflicto de los siglos para que ustedes lo lean. Esta oferta es solamente para personas que no son miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque los adventistas tienen muchos ejemplares del conflicto de los siglos. Ahora, si ustedes leen ese libro, van a encontrar que Elena White predijo hace 150 años cosas que están pasando hoy en el mundo que podemos ver delante de nuestros propios ojos. ¿Cómo sabía ella lo que iba a ocurrir en el futuro? Porque el mismo Dios que le reveló su voluntad a sus profetas en el pasado, le reveló también su voluntad a Elena de White en el tiempo del fin. Es interesante que en Amós el capítulo 3 y el versículo 7 dice, Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En estos últimos días, no podemos pensar que Dios ha dejado a su pueblo sin instrucción profética. No, Dios ha hablado a su pueblo a través del don de profecía. Así que aquellas personas que nos están acompañando, pidan su ejemplar del conflicto de los siglos disponible de nuestro ministerio, Secretos Revelados o Secrets Unsealed, como se llama en inglés. Bien, ojalá que hayamos contestado esa pregunta satisfactoriamente a aquella persona que ha hecho esa muy buena pregunta, dicho sea de paso. Ahora tenemos tiempo para una pregunta más, y es en cuanto al número 7 en la Biblia. ¿Qué representa en la Biblia el número 7? Ahora, no estamos hablando del uso literal del número 7. Por ejemplo, si yo digo, bueno, nos vemos en 7 días, ese no es un uso simbólico, es un uso literal. Así que en realidad estamos hablando del valor simbólico del número 7. ¿Qué representa simbólicamente el número? Porque en la Biblia, en las profecías particularmente, los números
representan algo más allá del número literal. ¿Qué representa el número 7? Bueno, cuando examinamos la Biblia nos damos cuenta que el número 7 en realidad representa plenitud o algo completo. Representa algo completo o plenitud o totalidad, podríamos decir. Algunos estarán preguntando, bueno, ¿cómo sabemos eso? Bueno, les voy a dar varios ejemplos en la Biblia a donde ustedes podrán ver que el número 7 representa plenitud o totalidad, algo completo. En primer lugar, ¿cuánto tiempo tomó Dios para crear este mundo? En realidad, la primera semana tenía 7 días. La semana completa consta de 7 días. Así que el número 7 ahí representa el hecho de que Dios terminó su obra, completó su obra al terminar el séptimo día. En el libro de Apocalipsis se mencionan 7 plagas devastadoras que van a reducir al planeta a la condición en la cual se encontraba antes de la creación. ¿Por qué 7 plagas postreras? En Egipto cayeron 10. ¿Por qué 7 en el libro de Apocalipsis? Es muy sencillo. Porque el libro de Apocalipsis nos dice que las 7 postreras plagas es consumada o completada la ira de Dios. Ustedes pueden leer eso en Apocalipsis 15:1, donde dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Es decir, la ira de Dios queda completa cuando se derrama la séptima plaga. Nuevamente, el número 7 representa plenitud o algo total o completo. En Apocalipsis 5 se describe a Jesús, 4 y 5, se describe a Jesús como teniendo 7 ojos. Ahora, obviamente Jesús no tiene literalmente 7 ojos. Él fue un ser humano normal cuando estuvo aquí, sigue siendo ser humano en el cielo, tiene 2 ojos como todos los demás seres humanos. ¿Por qué 7 ojos? Porque en la Biblia los ojos representan sabiduría o entendimiento. Jesús tiene plenitud de conocimiento, de sabiduría, totalidad de sabiduría, en otras palabras. También se presenta a Jesús como teniendo 7 cuernos. Ahora, debemos entender que Jesús no tiene 7 cuernos en la cabeza. Los cuernos en realidad son como las puntas de una corona, porque las puntas de una corona representan rayos del sol, representan el poder del Señor Jesucristo para gobernar. Es decir, los cuernos representan poder. Y Jesús tiene 7 cuernos porque Jesús tiene plenitud de poder, total poder, podríamos decir. Ustedes recuerdan la historia de Naamán, el sirio. El profeta Eliseo lo mandó a sumergirse 7 veces en el río Jordán. Él al principio no quiso, se sintió humillado porque dijo, en mi tierra hay ríos mucho más limpios que el Jordán, pero finalmente asintió y fue y se sumergió en el río Jordán 7 veces. Y la 7ª vez que salió, dice la Biblia que quedó completa y totalmente limpio de su lepra. Así que nuevamente, 7 veces que se sumergió, ahora quedó plenamente, completamente, totalmente limpio de su lepra. Tenemos también la experiencia de Jericó. Dios mandó a Israel a darles 7 vueltas a la ciudad de Jericó el 7º día. Y cuando se marchó la 7ª vez, la ciudad colapsó y quedó destruida. Totalmente y completamente destruida. Tenemos también la experiencia de Jesús con el apóstol Pedro. Pedro le dijo a Jesús, ¿cuántas veces debemos perdonar? 3. No, en realidad él dice 7. Él pensaba que estaba siendo generoso, porque los rabinos decían que había que perdonar 3 veces. Pedro dice, no, 7, voy a ser generoso. 7 veces debo perdonar, le dice Pedro a Jesús. Jesús dice, no, 7 veces no, 70 veces 7. Es decir, debes perdonar a plenitud. Nunca debes dejar de perdonar. En Apocalipsis tenemos 7 iglesias.
Las 7 iglesias representan la totalidad de la historia de la iglesia cristiana de comienzo a fin. Por eso se indica el número 7 iglesias. Eran literales las iglesias en Asia Menor, pero el número 7 indica que estas iglesias simbolizaban la totalidad de la historia de la iglesia. Tenemos también en Apocalipsis 7 sellos. Los 7 sellos cubren el mismo periodo de toda la historia desde los tiempos apostólicos hasta el tiempo del fin, pero con detalles distintos que los que encontramos en las 7 iglesias. Tenemos también en el libro de Apocalipsis 7 trompetas. Las 7 trompetas presentan el mismo periodo de historia desde la época apostólica hasta el tiempo del fin, solo que presenta detalles que no encontramos en los sellos y en las iglesias. Nuevamente, 7 trompetas representa la totalidad de eventos que ocurren entre la era apostólica y el tiempo del fin. Puedo darles otro ejemplo. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el gran día de la expiación, la Biblia nos dice que tomaba la sangre del macho cabrío que representaba a Jesús, el macho cabrío del Señor, según Levítico 16, tomaba esa sangre y rociaba la sangre 7 veces en el propiciatorio, la tapa del arca que representaba el trono de Dios. ¿Por qué 7 veces? Sencillamente porque al rociar la sangre sobre el propiciatorio 7 veces, el santuario quedaba completamente limpio y purificado del pecado. Es decir, el número 7 en la Sagrada Escritura representa plenitud o totalidad. Ojalá que estas respuestas hoy sean satisfactorias. En nuestro próximo programa tenemos varias preguntas adicionales muy importantes que queremos cubrir, pero nuestro tiempo lamentablemente ha terminado. En este tiempo de dificultad por el coronavirus, quiero que tengan la certeza que estamos orando por ustedes. Ojalá ustedes oren también por nosotros. Es un tiempo difícil, pero Dios nos ayudará a salir victoriosamente de este tiempo. Queremos nuevamente agradecerles por enviar sus preguntas. Les doy nuevamente la dirección, está en pantalla, tv@zoomtv.org. Nuevamente tv@zoomtv.org. Gracias por acompañarnos.